Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Ya estamos arrancando con todo en un día bravo, en un día con un mercado cambiario muy movido, con el dólar libre rozando los 600 pesos, el dólar blue en 597 pesos, 596 pesos, y ahí también el contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas. Y obviamente un escenario en el cual ha ocurrido en las últimas 6 elecciones de 2011 siempre un proceso de dolarización grande, en la previa y acá ha ocurrido en el último mes, ¿no? El dólar ya lleva una suba de arriba del 20% en los últimos 30 días. Eso es mucho más arriba de la inflación mensual, mucho más arriba de la tasa de interés que remunera los depósitos en pesos del 8%. Y todavía quedan 4 días hábiles y hay mucha tensión. Fíjense que el dólar contado con liquidación, el dólar blue, están con una suba en lo que va del año ya del 74%. Eso es arriba de la inflación en los 7 primeros meses. De enero a julio, hoy la ciudad de Buenos Aires dio un registro de inflación que da 62%, se aceleró la inflación ya en julio en la ciudad de Buenos Aires al 7,3%. Lo mismo va a dar el registro de la semana que viene cuando se conozca el INDEC, es decir, más alta que la de junio. Y el dólar acelerándose respecto a la inflación. Y el gobierno, a través del Banco Central, interviniendo en ese dólar que está en verde, el dólar MEP, que tiene una suba por debajo del 60% en lo que va del año. Ahí hay venta de bonos, venta de dólares de reservas. El gobierno tratando de ponerle ahí algún freno al resto de las cotizaciones libres y el resto de los dólares regulados corriendo más o menos al ritmo de la inflación, ¿no? 60% en los primeros 7 meses del año, vamos a ver, hasta la primera semana de julio. Obviamente suenan las alarmas en el Banco Central porque se vuelve a perforar la brecha hacia arriba del techo del 100% que lo marca el dólar Qatar, que es el dólar oficial minorista más el 100% de impuestos, que hoy está en 586 pesos, ese dólar turista para aquellos que pagan más de 300 dólares con tarjeta al exterior, y ahora el dólar blue está arriba de eso, ¿no? Y eso significa que se está con una brecha de más del 100%. Ya ocurrió en otros momentos y siempre que ocurrió esto se aceleró fuertemente la inflación. La última vez que ocurrió fue en abril, ahí ven en la primera flechita, cuando en abril, efectivamente, por acá, también el dólar saltó de 400 a 500 pesos en un mes. Y atención porque ahí la inflación se aceleró al 8,4% en abril. Todo indica que agosto va a venir con una inflación también por arriba del 8%, no solamente por esta nueva movida de los dólares tocando el techo, ahí el techo de la brecha del 100%, ahora están con una brecha del 105, 110%, sino también por lo que está pasando con la carne y con algunos productos de la canasta de alimentos que en los meses pasados habían jugado muy a favor y que ahora la carne sobre todo viene con un aumento muy fuerte de precios, ¿no? Este escenario obviamente es el escenario que el gobierno está tratando de evitar rumbo al 13 de agosto. No queda nada, en un ratito vamos a contar qué pasa desde el punto de vista de las medidas del día después, que con esta dinámica son inexorables, son inevitables y hoy se ha hablado mucho de algunas de esas medidas que el gobierno empieza a anticipar para después del 13 de agosto para tratar de compensar con esos anuncios, los anuncios que se vienen, que ahora vamos a anticipar y a comentar, seguramente están ya hablados o negociados con el FMI. Ya está Emanuel Álvarez Agis en nuestros estudios, que es un economista que me parece muy interesante escucharlo. En un rato Slotnick va a contar lo de las medidas y la repercusión que ha tenido este nuevo salto de las paridades cambiarias. Gracias, Emanuel, por venir. Hola, Maxi, un gusto. Gracias por invitarme. Bueno, ex viceministro de Economía en la era Kicillof, pero eso ha quedado un poquito lejano, digamos, hace tiempo que es consultor económico en el sector privado. Y me interesa un poquito tu visión, porque vos tenés cierta simpatía, si se quiere, ideológica o conceptual con el peronismo o con este gobierno, pero
ha sido muy crítico en los últimos tiempos respecto a el manejo de la política económica. Empecemos por el principio, digamos, ¿qué estás viendo en el día de hoy, ¿no? Con el dólar, digamos, de nuevo rozando los 600 pesos y moviéndose, lo que decía antes, ¿no? Fuertemente en las últimas 2 semanas? Sí, bueno, arrancando por lo primero, en este trabajo el corazón te podés dar el lujo de usarlo una vez cada 2 años en las urnas. Después hay que poner la cabeza, mirar qué dicen los números y en función de eso intentar entender. A mí me parece que están pasando 2 cosas distintas. Obviamente una aceleración del tipo de cambio paralelo en tan poco tiempo preocupa porque empieza a descuajeringar una economía que viene, la verdad, muy endeble. Cuando uno lo mira para atrás, hemos tenido a plata de hoy dólar de 800 pesos con reservas netas positivas. O sea que si uno toma en cuenta el nivel de las reservas netas, que son negativas en casi 10.000 millones de dólares, para que se entienda, eso quiere decir que si uno compara los dólares que son del Banco Central contra la deuda del Banco Central que le vence en un año, eso da menos 10.000. Entonces, la verdad que un dólar a 600 en ese contexto no es una cosa ni siquiera para preocuparse, como nivel. Todavía no es el dólar de pánico, que ya hemos tenido dólares de pánico en la administración Alberto Fernández. 2 dólares de pánico en este gobierno. Octubre del 2020, a la salida de la pandemia, cuando hubo el primer cortocircuito entre economía y el Banco Central, y post-elecciones de 2021, donde el gobierno casi se quedó sin reservas. Este nivel todavía está 150 pesos abajo. El dólar de octubre de 2020 era arriba de 900 pesos a valores de hoy. 800 y piquito, y el de julio del año pasado arriba de 700 pesos. Exacto, cuando justo cambia el ministro, viene Batakis y después viene más. Bueno, ahora quiero hablar un poquito por qué obviamente presiona el dólar sobre los precios, sobre todo, pero todavía hay un ancla y te voy a preguntar si vos crees que el ancla es lo que puede pasar el 13 de agosto. Que si no ocurre puede también generar problemas adicionales a partir de la semana que viene. Pero espera un segundo, porque está hablando justamente el ministro de Economía, Sergio Massa. Tengo entendido que está en la CTA. A ver qué está diciendo. Porque más conectividad en este tiempo es más igualdad de oportunidades. Cada pibe, cada piba que tiene su notebook, que tiene acceso a internet, que tiene acceso a contenidos, es un pibe que tiene la posibilidad y herramientas para enfrentar mejor este tiempo que nos toca vivir. Quiero primero decirles que tenemos 2 tareas. Soy hijo de un inmigrante que se dedicó toda la vida a la construcción. No terminó el colegio y arrancó de albañil y aprendí que los cimientos, cuando están firmes, sirven para construir hacia arriba lo importante y lo que uno quiere. Y cuanto más firmes y más sólidos son los cimientos, más oportunidad tenemos de construir para arriba y de incorporar más cosas a esa construcción. Y ustedes se preguntarán por qué planteo esto. Porque ellos hoy se han parado a cuestionar los cimientos del país que nosotros sentimos que queremos dejarle a nuestros hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de reafirmar los cimientos, pero también de pensar en cómo construimos los pisos y el techo de ese país que queremos que cada vez se incorpore más gente. La Argentina hoy debate cosas que pareciera que nunca más iba a debatir. Escuchamos en los últimos 90 días que se debate el programa de medicamentos gratuitos para jubilados, que representa un 20% de la canasta de nuestros jubilados, que se debaten los bonos que arriba de la jubilación mínima va asignando con inversión pública para sostener ingresos. Ahí estaba Sergio Massa, justamente la CTA, digamos, es un público más cristinista, kirchnerista. Ahí está el Massa que busca hacerle guiño
al ala izquierda, si se quiere, de la coalición. Después está el Massa que, según al auditorio que va, está tratando de hacer los equilibrios dentro de Unión por la Patria. Que ponga las balizas, ¿no? Sí. Que ponga las balizas, mejor. Claro, claro. Está tratando de hacer los equilibrios dentro de Unión por la Patria, que no le es fácil, pero está tratando de fidelizar por lo menos el voto kirchnerista duro. A ver, vuelvo al razonamiento que vos estabas haciendo. Vos decís, bueno, ojo, obviamente subió estaba en 500 pesos hace 20 días el dólar, ahora está casi 600, 20% de suba, pero vos decís todavía no es el dólar de pánico, que han sido dólares arriba de 700 pesos el año pasado. ¿Y vos a qué lo atribuís? Porque vos decís, mira, si yo veo lo fundamental de esta economía, antes había 8.000 millones de dólares en Reserva Banco Central el año pasado, ahora hay menos 10.000. No, pero aparte te lo digo haciendo incluso... Antes había superávit comercial, ahora tenemos déficit comercial. Pero te lo digo haciendo una autocrítica, Maxi. Si vos el año pasado me decías, mira, vengo del futuro, pasaron las siguientes dos cosas. El Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas netas y estamos en la peor sequía de la historia. ¿En cuánto crees que está la brecha? Yo te hubiese dicho 200%. Y creo que hubiésemos estado de acuerdo. Entonces, me parece que en ese sentido, este gobierno ha sido una demostración de cuánto la no gestión, las internas, la paralización, te agregan de daño a la economía. O sea, con esta estructura económica y con estos problemas no podemos tener 20% de brecha. Podés tener 200 o podés tener 100. 100, a mí, mirado, digamos, desapasionadamente, un poco corriéndome del día a día, me parece un mérito, dadas las condiciones estructurales. Obviamente con 100 de brecha no se puede vivir. Si tenemos 150 o 200, se va a una devaluación, digamos, muy desordenada. Hemos tenido 150 y lo que pasó es que se cargó un ministro, se cargó a otro, digamos, te caen las reservas 5.000 millones en un mes. Entonces, creo que se hace un esfuerzo muy grande para contener una economía que además está en una dinámica electoral. Vos decías, las PASO pueden ser ancla. Bueno, si uno mira para atrás, las PASO en general lo que han hecho es desanclar todo. Y eso es porque básicamente, no es una cosa específica de la Argentina, es porque la verdad que los instrumentos de medición que tenemos para entender cómo la gente vota están todos rotos. Entonces, usualmente el mercado, cuando va a una primaria, se termina llevando sorpresas. Yo creo que ahí... Pero pará, entonces, ¿por qué? Vos decís, bueno, mira, está más allá de... Vos lo atribuís que el tema de la brecha sea 100 y no mayor a eso, ¿se lo atribuís a Massa? Bueno, Massa interviene todos los días en la brecha. Ah, claro, interviene vendiendo bonos y dólares directamente en el dólar MEP, en la brecha. Directamente vendiendo bonos y usando dólares. Indirectamente o directamente con regulaciones, generando restricciones. Indirectamente tratando de no defaultear con el fondo. Digamos, hay indirectamente administrando las importaciones. Entonces, yo creo que el gobierno... Porque su prioridad es no devaluar, es decir, no terminar soltando el tipo de cambio atrasado y que eso te acelere la inflación. Hoy lo que veo es un gobierno que ha priorizado tratar de que la economía no caiga vis a vis la sequía, que eso hubiese sido una caída de 4 puntos. Hoy la economía está cayendo 1 punto, digamos, y eso es producto de haber conseguido plata de China, de Qatar, frenado las importaciones, haberse endeudado con proveedores, etc. Creo que hay dos cosas que no puede controlar, la inflación y la brecha. Eran 3 variables, vos tenías que elegir si querías controlar 2 o a lo sumo 1. El gobierno eligió controlar 1, que es el nivel de actividad, digamos, dejó un poco de lado la inflación porque no puedes hacer todo al mismo tiempo, y obviamente la brecha es, viste, cuando el cazador en los dibujitos estaba tratando de cazar el conejo y había un cazador y 10 agujeros. Bueno, por algún lado sale el conejo. En este caso es la brecha, obviamente. Bueno, y claramente vos decías, el gobierno trató de priorizar nivel de actividad. Decía, vos te faltan 20.000 millones de dólares, lo lógico es que haya un ajuste cambiario, un ajuste de actividad, de importaciones, y que de esa manera recupere ese equilibrio. Trató de evitarlo el gobierno endeudándose con 13.000 millones de dólares con proveedores del exterior, con 10.000 millones de dólares con China, bueno, buscando como sea dólares para seguir sosteniendo importaciones. Vos decís, bueno, ya no le era la prioridad la inflación, pero uno tiene la impresión de que ya en este momento la inflación que se acelera y la falta de dólares total ya te va a buscar al nivel de actividad, es decir, que ya se te acabó, digamos, el pase de magia que te podía mantener el nivel de actividad. A ver, en esto soy descriptivo. Si vos me preguntás qué habría que haber hecho, incluso antes de saber que venía la sequía, yo creo que el gobierno, muy tarde y producto de errores propios,
se ordenó y encontró una dinámica de gestión recién con la asunción de Massa. O sea, 2 años y medio largo de haber asumido. En ese momento yo creo que Massa tenía la oportunidad de aplicar un plan de estabilización y yo creo que nuevamente, como estaba terminando de ordenar la coalición, ese plan de estabilización, como yo siempre digo, un plan de estabilización es una receta donde vos tenés ingredientes pero que no los podés tomar aisladamente, sino que en la combinación hacen algo que está bueno. O sea, siempre doy el mismo ejemplo. Si vos tenés harina, huevo y agua, por ahí separados no te gustan, pero todos juntos generan una masa con la cual podés hacer, qué sé yo, fideos. Ahora, viene un presidente y te dice, no, huevo no porque a mí no me gusta, bueno, queda engrudo. Entonces, yo creo que Massa empezó a diseñar un plan de estabilización en septiembre y después claramente hubo cosas que evidentemente la política no soportó. En vez de devaluar un dólar soja. Uno dice, bueno, pero el dólar soja es mejor porque al final te generó 8.000 millones de dólares y no devaluaste. Mentira. Ahora es, digamos, siempre tiene que haber un dólar soja para que el principal sector de la economía te liquide. No se decidió enfrentar la inflación. Se dijo, bueno, va a bajar porque vamos a ir haciendo cosas. Pero no hubo ninguna política antiinflacionaria concreta. En ese momento los ingresos venían muy golpeados y yo recuerdo que decía, che, por ahí hay que pensar que a estos niveles de inflación la paritaria ya no es una buena herramienta. No por inutilidad de los líderes sindicales o porque la paritaria no está bien, porque el problema es distinto. En ese momento yo me acuerdo que decía, convendría pensar más en una suma fija y en encuadrar eso en un plan de estabilización que vaya desindexando que en darle bomba a la paritaria. Le dimos bomba a la paritaria, el salario está igual que cuando asumió Massa y ahora recién estamos hablando de una suma fija. Entonces, a mí me parece el salario formal, en blanco. El formal. Y el informal siguió cayendo. Por eso lo de la suma fija, porque es una manera de ponerle un piso, sobre todo al salario informal. Entonces, mi punto es, hay una sola cosa que no es culpa del gobierno, la sequía. Haber llegado así a la sequía y no haber tomado la decisión de tratar de reconfigurar esto en septiembre del año pasado, eso es toda responsabilidad del gobierno. Ahora, mirando hacia adelante, algunos creen que este tema de que el dólar, bueno, sí, subió 20% en el último mes, pero vos decís, todavía no estamos en el dólar de pánico, estamos en un dólar de 600 pesos, que además le genera todo tipo de problemas al gobierno. Tiene que repensar, sí, por ejemplo, la tasa de interés. Ahora vamos a mostrar, el que inició un plazo fijo en julio y lo renovó ahora en agosto, ya está perdiendo frente al dólar. Entonces le tenés que dar algún atractivo, no sé si la semana que viene y demás, el Banco Central tendrá que volver a subir la tasa de interés. Pero algunos creen que el ancla para que esto no esté peor es que hay mucha expectativa de que el 13 de agosto va a haber un escenario donde se marque un cambio político, donde Juntos por el Cambio esté más cercano del 40%, que el oficialismo esté en el orden del 30% y Milei más abajo. ¿Vos crees que eso hoy está anclando las expectativas? Lo digo porque hoy, por ejemplo, que fue un día donde el dólar se disparó y sobre todo el contado con liquidación se disparó, los bonos subieron. Es decir, los bonos de la deuda, a ver si podemos mostrar ahí la placa 3, volvieron a subir fuerte. Entonces, uno dice, bueno, los bonos de la deuda, uno puede decir, bueno, hay sectores que se están dolarizando por cualquier instrumento, o compran dólares o compran bonos de la deuda o lo que sea, quieren huir del peso. Pero también puede marcar que estén viendo que dentro de un año un próximo gobierno no necesariamente va a ir a un nuevo default y va a poder pagar con más dólares los cupones de esos bonos y no va a tener que reestructurar. ¿Vos ves que ahí hay un ancla en la expectativa de lo que pueda pasar el domingo próximo? Lo digo muy a mi pesar, no. No porque, digamos, el problema es que ahora para adelante no tenemos la expectativa de lo desconocido que tenía credibilidad. Que eso era Macri en el 2015. Digo, lo desconocido como gobierno nacional, porque Macri no tenía experiencia de gobierno nacional, y tenía mucha credibilidad. Entonces, si vos me preguntás, a mí me serviría decirte, mirá, Cristina pudo entregar el gobierno en 2015 porque yo que era viceministro era un genio bárbaro. Pero había una buena parte de ayuda en términos de que el mercado empezó a descontar que venía un cambio de gobierno y empezó a comprar ese cambio de gobierno. Que de hecho lo empezó a comprar, mirá qué paradójico, con la victoria de Sergio Massa en 2013, porque el mercado pensó que el próximo presidente era Sergio Massa, después terminó siendo Mauricio Macri. Ahora, por así decirlo, estamos todos quemados. La coalición de gobierno y la coalición opositora, cuando yo, digamos, viajo 4 veces por año a ver clientes en Nueva York, y yo les digo, che, compren bonos que vienen Cambiemos, me tiran con un vaso.
porque ya se pegaron un porrazo. Entonces, un poco la visión del mercado es, mirá, en Argentina las dos coaliciones mostraron que son inútiles para gobernar, por una razón o por otra. Entonces hoy el mercado no compra y ve qué viene. Quiere ver qué viene para después decidir si compra. Obviamente los bonos mejoraron. Claro, pero valían 18. Para Ahora vos valen, entonces ahora valen 38, para ahora vos- valen 60, Por a vos- 55. Eso sería comprar Argentina. Para vos, entonces, cualquiera sea el resultado del domingo, este proceso de dolarización, donde cualquiera que hace cuenta dice, mirá, es una economía que no tiene dólares, tiene menos 10.000 de reservas el Banco Central y todavía hay muchos pesos. No, para mí lo que ¿Va a continuar? está dominando la dinámica de un dólar que tiene techo, digamos que termina teniendo techo, porque de vuelta no es 800, Sí. y ha llegado a 800 y ha bajado de vuelta, termina siendo un poco la realidad económica. ¿En qué sentido? A 600 mangos la pensás dos veces si comprar. Obviamente hay gente que dice, bueno, me juego la última ficha acá, etc. Pero a 600 mangos, cuando vos mirás la economía argentina expresada a 600 mangos, es una economía centroamericana. Y vos después salís a caminar acá por la calle y no es una economía centroamericana. El que viene con dólar billete le sale todo muy barato en Exacto. Argentina. Y otro punto es que ese dólar a 600 mangos es de un año donde a vos te va a costar un montón llegar a la otra orilla. La otra orilla sería noviembre, porque tenés una sequía. El año que viene no tenés una sequía. Eso no significa que el año que viene no haces nada y se soluciona todo. Significa que la sola comparación decís, che, si el año que viene va a haber 25.000 millones de dólares más del campo y 8.000 millones de dólares más del lado de la energía, por ahí a 600 estoy pagando caro. Ahora, en un mercado tan restringido, tan controlado, hacemos una vaquita acá en el estudio y lo ponemos arriba. Ahora quiero volver a eso, porque no digas por ahí a 600, porque obviamente el dólar va a estar a 700, No, va a por estar a 800, va a estar supuesto, a 900 supuesto. antes de fin de año. Eso va a ocurrir, pero estás hablando en términos reales. Estamos diciendo que si hay 100% de inflación, no sé, en los próximos 12 meses, el dólar no necesariamente tiene que estar a 1.200. Lo que uno tiene que pensar, si Max, el dólar es- está a 1.200 es que fracasó Lo que uno tiene que en el pensar intento de estabilización del próximo es un gobierno. ejercicio muy sencillo. Suponete que aparece un mago y la inflación para los próximos 10 años es cero. La pregunta es, ¿vos te quedarías con un dólar que compraste a 600 o no? Hoy la mayor parte de los analistas y el propio mercado dice no. Ahora, como la puerta para salir es así de chiquitita, con que haya dos asustados que quieren comprar dólares a 600, lo van a poner a 700 y tal vez 800. Ojalá que no, pero cuando tenés un mercado tan restringido pasa eso. A ver, quiero ir al móvil y ver un poquito la realidad en San Cayetano. Vamos a hablar un poquito también de eso, porque ahí ha salido el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, con declaraciones fuertes respecto al impacto de la inflación en los bolsillos. Está Marcelo Padovani en el lugar, a ver. Hola Maxi, buenas noches a la audiencia 24 a esta hora, en una noche de mucho frío. La gente, te digo Maxi, que llega en multitud, te diría, hay 6 cuadras de cola para llegar hasta aquí, hasta la puerta de Cusco 50. Una cola es para ingresar, la otra es más rápida, ingresás pero no tocas al santo, a San Cayetano en este caso, es la fila que podemos ver más alejada de la pantalla. De este lado está toda la gente. Mirá, Maxi, si querés vamos a hacer una recorrida por la cola para ver la gente que viene, te digo, de todos lados. Estuvimos durante toda la tarde preguntando aquí a la gente por qué venía, de dónde venía. La mayoría viene a agradecer, a buscar trabajo, obviamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para 24. Bueno, a ver, se abrió la cola justamente. Esta es la que te digo, ¿ves? Está la cola lenta, digamos. Aquí hay gente que espera 3, 4 horas para poder llegar hasta la puerta, para ingresar al templo de San Cayetano y poder dejar una espiga, tocar la imagen y, como te digo, agradecer, pedir trabajo, bueno, lo que sea. Maxi, a ver si para la cola y podemos hablar con... ¿Cómo andás? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? De Lanús. De Lanús, a agradecer, a pedir trabajo. Agradecer. ¿Ah? Agradecer. ¿Venís todos los años? No, la primera vez. La primera vez. ¿Tenés trabajo? Sí, tengo trabajo. Gracias, muy amable. Bueno, aquí un testimonio de una persona de Lanús mientras seguimos recorriendo la calle Bainon. A ver, señora, ¿cómo le va? ¿De dónde viene? Hola, buenas noches, de Caseros. De Caseros. ¿Viene todos los años? Sí, A dejar la espiga, a bendecirla, a llevársela. no, a llevármela y dar gracias. ¿Tiene trabajo, señora? Sí, ¿Viene a pedir por alguien? sí, agradecer por mí y a pedir por muchos. Muchos que no tienen y muchos que no quieren trabajar también. ¿Hace mucho que viene? ¿Muchos años? Muchos años, más de 30. Gracias, muy amable. Bueno, hoy a la tarde, Maxi, cierro cortito con esto, te cuento. Hablé con un señor que viene desde hace 53 años, desde 1970, a agradecer y a pedir trabajo aquí a San Cayetano.
Sí, yo he estado alguna vez transmitiendo ahí desde San Cayetano y refleja un poquito los momentos, ¿no? Cuando efectivamente la desocupación está volando, la gente va a pedir trabajo, y cuando la desocupación está baja, hoy está baja la desocupación, la gente va a agradecer. Lo que sucede, lo que estamos contando, hoy estamos a un nivel de empleo elevado, pero estamos con más pobreza que 5 años atrás. Y la explicación es que esos empleos hoy tienen remuneraciones que están perdiendo muy atrás de la inflación. Y en esta línea es que salió hoy el arzobispo de Buenos Aires, Carlos, Sí, advirtiendo sobre la inflación. Exacto, en la homilía, García Cuevas, que es la máxima autoridad de la Iglesia de Buenos Aires, decía lo que vos estás manifestando, pero si te parece lo escuchamos. Bueno, dale. ¿Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad parecida? Trabajo mal pago, trabajo en negro, trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos, y donde además lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación. Por eso hoy venimos a pedirle más a San Cayetano, como niños que piden y piden, y como el profeta Elías en la primera lectura. Pedimos más. Le pedimos a San Cayetano un trabajo digno, bien remunerado. Le pedimos paz para nuestro pueblo atravesado por la violencia de la inseguridad social y económica. La inseguridad de no tener un futuro alentador, ni esperanzas para los hijos y nietos. Le pedimos políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todos los días. Le pedimos pan, porque aunque muchos tienen trabajo, no alcanza. Los alimentos, como todo, aumentan. Y como decía mi abuelo, no hay bolsillo que alcance. Y le pedimos a San Cayetano mejor pan, porque tampoco nos podemos resignar a que nuestros chicos y familias más pobres vivan a polenta, fideos y arroz. Por ahí fuerte, ¿no? El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que plantea, ¿no? Lo que decía, los salarios, los que estamos contando un poco de que hay empleo, pero que los salarios no alcanzan, ¿no? Con una frase dura. La frase habla de la maldita inflación, Carlos. Sí, mira, textual, lo más fuerte, ¿no? García Cuervas, con R. Por más que muchos intenten trabajo, no alcanza. No hay bolsillo que alcance, dijo el arzobispo. ¿Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad, trabajo mal pago, trabajo en negro, trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos, y donde además lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación? No hay bolsillo que aguante, no se puede vivir a polenta y arroz, pero bueno, haciendo hincapié en que por más que haya trabajo, hay mucha pobreza dentro de ese grupo de gente que tiene acceso al trabajo, pero a la que no le alcanza la plata. Bueno, un poco lo que hablamos, ¿no? Es una economía que tiene nivel de actividad elevado, se ha enfriado en los últimos meses y va en camino a seguir enfriándose. Tiene empleo y es la gran preocupación en los próximos meses, si ese empleo empieza a caer, pero tiene una inflación que se come todo. Yo creo que estamos tocando, digamos, el nervio más sensible de esta economía, porque hay una cosa que yo creo que en el día a día no nos terminamos de dar cuenta de lo relevante que es. Vos sabés que desde que la economía es economía, uno piensa que cuando el desempleo es bajo, en general los salarios tienden a ser altos, porque te cuesta conseguir un laburante, entonces para conseguir un laburante le tenés que ofrecer un sueldo más alto al que ya está laburando. Y hoy Argentina tiene la situación contraria, que es una cosa muy anómala, muy rara, digamos. Desempleo bajo y salarios bajos. ¿Por qué es eso? Yo creo que acá estamos en una especie de tragedia, porque las dos coaliciones tienen un mal diagnóstico de esto. O sea, para una coalición, esto es producto de que los empresarios de repente les agarró un ataque de avaricia y ponen los precios muy altos. Yo siempre digo que los empresarios son siempre igual de avaros. Ahora, hay esquemas donde pueden subir los precios y esquemas donde no. Y para la otra parte de la coalición, en realidad es un problema de que la gente no quiere laburar y se conforma con un plan. Y yo lo que digo es que esta situación es producto de la brecha. O sea, lo que hace esta cuestión de tener $2 es que vos tenés, y lo decía recién el arzobispo, ¿no? La gente puede comer. Obviamente hay gente que no, pero en promedio
los alimentos no han quedado excesivamente caros. ¿Por qué? Porque en general los alimentos se rigen con el dólar oficial. Ahora, todos los gustitos que se quiere dar la gente y que probablemente es lo que define la calidad de vida una vez que te puedes alimentar, te saco tener un techo porque ahí también se mete el dólar paralelo. Entonces vos decís, che, ¿por qué hay una crisis de alquileres? Yo literalmente nací acá a media cuadra, Honduras y Bonplan. Hoy no podría pagar un alquiler en Honduras y Bonplan. ¿Por qué? Porque viene un turista y con el dólar del 500 me alquilan un Airbnb y me sube el alquiler para el que quiere vivir en Palermo. Pero pasa lo mismo cuando me voy a comprar un par de zapatillas y veo que están más caras que en Brasil, que en Estados Unidos, que en México, que en Chile. El único lugar donde están más caras es en Uruguay. ¿Eso es por qué? ¿Porque los fabricantes de calzado de repente se avivaron? No, porque hay un cierre de importaciones, Todo eso un está dólar billete paralelo, más impuestos. Una parte está dólar billete, No, la no, otra parte está claro. dólar oficial. Entonces guarda con esto. Los alimentos están todavía dólar oficial. Entonces si devaluamos, lo que van a subir son los alimentos, con lo cual va a ser peor la situación. Ahora, ¿vos Entonces, tenés alguna duda que esto no termina en una devaluación? Que el camino final de esto es... La pregunta es si es con este gobierno o con el próximo. ¿Vos tenés alguna duda de que ese dólar que está trazado de 290 pesos, el dólar oficial, en algún momento, como ocurrió con las tarifas en las últimas semanas, van a pegar un salto importante? vuelvo a la receta. Puede haber una receta donde una devaluación te permite subir el poder adquisitivo del salario. Puede haber otra receta donde una devaluación te lo termina de pulverizar. Entonces, lo que yo no estoy viendo en la discusión económica, y me parece que estamos de acuerdo en que el tema económico está 1, 2 y 3 en la prioridad del votante, por esto que veíamos recién. Yo lo que no me termina de quedar claro es cuál es el programa de la oposición, pero también del gobierno, para bajar la inflación, no para bajar la inflación per se. Porque uno, en realidad, como economista, dice, quiero bajar la inflación porque creo que esa es la forma de mejorar el poder adquisitivo del salario. Pues si vos me decís, mirá, vamos a bajar la inflación al 10% anual, pero la gente en vez de cobrar, qué sé yo, 200.000 pesos va a pasar a cobrar 100.000. Bueno, te digo, no sé si quiero ese programa. Entonces, hoy me parece que esa discusión no está presente y en buena medida es porque yo creo que parte de la oposición no sabe cómo bajar la inflación y subir el salario. Tal vez sepa solo cómo bajar la inflación. Y este gobierno obviamente no tiene la legitimidad para darla, porque la pregunta sería, si sabes por qué bajar la inflación, pues si sabes cómo bajar la inflación, ¿por qué no vas arrancando, digamos? Porque hace 3 años y medio que gobernás. ¿Vos crees que es inevitable después del 13 de agosto? Es decir, está claro que todas las medidas que se han tomado en las últimas 3 semanas, y obviamente ningún gobierno quiere tomar las medidas que tomó 3 semanas antes de una elección paso, básicamente poner el impuesto del 7,5% a todas las importaciones, más el 25% a servicios y otras medidas adicionales, esas estuvieron negociadas con el FMI. Pero muchos dicen, bueno, es una primera etapa, porque eso, más el dólar agro a 3.40, bueno, te permitió tirar hasta esta semana. ¿Vos crees que a partir de la semana que viene, inevitablemente, viene un nuevo paquete de medidas? Bueno, a eso es a lo que se comprometió Argentina, lo que pasa es que uno no conoce las medidas. Las intuye porque el fondo, digamos, tiene décadas de antecedentes. En esto quiero ser muy claro, Maxi. Por eso yo decía, la evaluación adentro de un programa la podemos discutir desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los resultados previsibles. Devaluar sin reservas es peligrosísimo. Devaluar sin reservas y sin ancla política, quiere decir sin saber quién va a gobernar los próximos 10 meses, es suicida. ¿Qué está pidiendo el fondo? Que devaluemos. Entonces, en esto me exime la historia. Como yo nunca le di pelota al fondo y nunca pensé que era gente que más o menos entendía lo que pasaba en la economía argentina, siempre cada vez que dicen algo, digamos, tengo mis reservas. Y de vuelta, a Caputo... Pero perdóname una cosa. Más allá de la posición que uno tenga con el FMI, sí, el gobierno está en una encrucijada. El gobierno hasta el día de hoy le lleva pagado neto al FMI 10.250 millones de dólares. Sí. En el año en el cual te cayeron las exportaciones 20.000 millones de dólares por la sequía. Y tenés una promesa del FMI que después de la elección, veremos cuál es el resultado, el 21 o el 22 te va a devolver 7.500 millones de dólares. Que te sirven en parte para recuperar esto, pero tenés que pagarle después, hasta noviembre, otros 4.500 millones de dólares. Sí. Y o sea que lo que te envía el fondo eventualmente te sirve para devolverle a la CAF 1.000 millones de dólares, para devolverle a los cataríes 800 millones de dólares y para pagarle al FMI de acá hasta noviembre.
¿Vos crees que eso ya está arreglado, digamos, que, No, que pero directamente, porque el gobierno está en una encrucijada, si no arregla con el fondo, ya le pagó al FMI, no puede seguir pagándole después y no tiene dólares para llevar el día a día? Maxi, vos te vas a acordar, porque yo que tengo muy mala memoria, me acuerdo que me hiciste una nota después de estas declaraciones. Yo el 15 de enero, y digo el 15 de enero porque era la fecha en la cual los especialistas en el sector agropecuario me decían, che, si no llueve el 15 de enero, listo, estamos en la peor sequía de la historia. Yo el 15 de enero dije, así como está, es preferible incumplir el acuerdo con el fondo que seguir cumpliéndolo. Desde kirchnerista a Trosco me dijeron todo lo que hay en el medio. Sí. ¿Por qué lo dije? Porque me di cuenta que íbamos a estresar a esta economía a un nivel insólito cuando nos faltaban 20.000 millones de dólares. La decisión del gobierno fue otra, fue seguir pagándole al FMI. Y ahora sigue siendo pagarle, a pesar de que el fondo se da el lujo de decir, cobro, me siento a esperar, miro cómo da la elección y después veo si desembolso. Porque la cuestión de que el FMI esté de vacaciones, o sea, el FMI es la institución que está para prevenir las crisis. ¿Vos te imaginás? Hola, cuartel de bomberos, no, estamos de vacaciones. O sea, no puede estar de vacaciones. Pero el vos tuviste FMI. una experiencia del otro lado que le pasó también a Macri, que había pedido un préstamo de 57.000 millones de dólares, le desembolsaron 45.000 y en agosto se llevaban la sorpresa de que Alberto Fernández había ganado por 15 puntos la elección PASO. Y en ese momento se activó el FMI, dijo, no envío más dólares a la Argentina, pongo en la mesa a los economistas que van a ser gobierno o al gobierno que va a llegar después de diciembre. ¿Vos ves que ese escenario puede repetirse según cómo sea te faltó una parte, el resultado? Te faltó una parte muy importante de la historia. En realidad lo que pasó es que Alberto Fernández, post-paso, tuvo una reunión con el FMI, salió de esa reunión y dijo, le pedí al fondo que no haga el próximo desembolso. Directamente. Directamente. Cosa que para mí no fue una buena decisión, ni estuvo bien, digamos. Entonces, lo que digo es, el FMI obviamente va a querer discutir con quien más probabilidad tenga de ser presidente. Según la elección del domingo. Sí, según algo que te empieza a mostrar. Probablemente no esté claro y tal vez el FMI su posición sea, bueno, vengan uno de cada lado y empezamos a discutir entre tres. Te la regalo, yo no voy a pasar ni a 10 cuadras de esa reunión. Ahora, insisto, y en esto sí tengo que hacer un argumento ad hominem. Si vos sos un país que tuvo una sequía que fue un cuarto de lo que fue esta. O sea, en vez de perder 20.000 millones de dólares, perdimos 5.000, 6.000. Con esa sequía le desembolsaste 57.000 palos a Macri y hoy me pedí devaluación, yo diría, mira, con vos no hablo más. Y yo creo que en esta situación, poniéndome en los zapatos de Massa, hubiese tenido muchas dudas de si seguir pagándole el fondo. Le doy la derecha al ministro porque siempre los ministros tienen más información que lo que tiene un analista. Pero dada la situación de las reservas y dado los mecanismos que tuvo que activar para seguir ok con el fondo, contra que el fondo haga nada, más bien, contra que el fondo cobre. Porque vos me decís, estoy haciendo esto, pero el fondo me está poniendo 5.000 millones de dólares para paliar los efectos de la sequía. Bueno, ponemos la balanza y decimos, mira, lo que haces, lo que te dan. A ver, pero, flaco, cobrás en el peor año de la historia de la Argentina. Quiero cerrar con esto. Evidentemente, el gobierno necesita ahora que el fondo le desembolse a finales de agosto. ¿Para qué? Para que el fondo cobre, es una locura, claro, Maxi. O pero sea, para anclar mínima. No, pero paremos ahí. El No, dólar pero a paremos ahí. 600. Es como que vos me digas, Sí. Emanuel, vos necesitas que yo te dé estos 100 pesos. Yo te digo, Maxi, ¿para qué? Para que me los devuelvas. Sí, para pagarse a sí mismo. Bueno, está raro. Pero vos me decías que el Pero dólar no 600... tiene mucho sentido. Pero vos me decías que el dólar 600 no es todavía un dólar de pánico que hubo en otros momentos de Alberto Fernández. Pero las reservas en menos 10.000 palos sí es de pánico. Claro. A ver, pero no, hay que crees, entrar ¿no crees que ahí está la expectativa de que, bueno, el gobierno tiene un acuerdo con el fondo y ese acuerdo ¿Vos crees que cuando le va a permitir... ¿Vos crees que cuando le estás pagando al fondo con un crédito puente de 30 días, las expectativas están muy calmadas? No estoy de acuerdo con eso. Mirá que... ¿Estuviste reunido con Cristina en algún momento en las últimas semanas? Por eso, Bueno, por eso, porque yo te digo algo. Mirá, en su momento vos eras uno de los que decía que efectivamente había que hacer el acuerdo con el fondo y del otro lado estaba Cristina bombardeando con Máximo Kirchner el acuerdo de marzo del año pasado. Vos vas a saber de quién es esta frase. Sí. Cuando las circunstancias cambian, yo cambio. ¿Vos qué haces? De Keynes. Bien. Pero la última, Claudio, las medidas para la semana que viene. Obviamente lo que ha circulado fuerte es que el gobierno, la semana que viene, el Fondo Monetario va a volver a la carga con la presión de devaluación, que lo dejo entrever
en el último documento que difundió. Ahí Sí, está claro. muy claro diciendo que antes del desembolso de 7.500 millones de dólares hay que implementar una serie de Hacer medidas. cosas. Exactamente, básicamente para corregir la situación fiscal y la situación de desequilibrio en la cuenta comercial, el déficit que tiene la Argentina. Básicamente el fondo quiere bajar fuertemente las importaciones y el nivel de actividad de la Argentina, porque dice no tienen dólares, no pueden mantener este nivel de actividad de estas importaciones. Una de las medidas que muy probablemente se descuenta a partir de la semana que viene esté en la mesa, si el gobierno no quiere devaluar, y tengo entendido que Massa, como decís vos, no quiere hacer un salto al vacío, digamos, en este momento devaluar el tipo de cambio oficial 30% podría generar una espiral inflacionaria y demás. Una de las medidas es subir el impuesto país del 7,5% directamente al 30%, es decir, encarecer fuertemente las importaciones para que tengan un tipo de cambio efectivo arriba de 350, 360, 380 pesos. Para todas las importaciones hay que ver si se deja afuera algún sector esencial, medicina y algún alimento en particular. Pero además de esas medidas, bueno, el gobierno empieza a dejar trascender algunas medidas para el bolsillo. Y uno tiene a pensar que es raro que un gobierno anuncie para después de una elección medidas para el bolsillo. ¿Por qué no las tomó antes? Porque en general se toman antes las medidas. Todos los gobiernos, el plan platita, lo que fuera, vos anunciás algo para el bolsillo antes de una elección, no después de la elección. Bueno, la idea es que el gobierno ya está abriendo el paraguas para, efectivamente, si toma esta medida de encarecer fuertemente importaciones, lo que se llama una devaluación fiscal, haya medidas compensatorias, porque todo esto acelera la inflación, que en agosto, no sé si coincidís, va a estar de nuevo en el orden del 8% o más, para tratar de compensar el bolsillo. Claudio. Sí, hay tres medidas básicamente que se están analizando justamente ahora, pero a partir de la semana que viene. Número uno es una suma fija para trabajadores, es algo que Massa mencionó que va a analizar con la CTA y también con la CGT. La CGT viene negándose a esta posibilidad y la ministra de Trabajo se hace eco de del argumento de la CGT y también estuvo en contra de una suma fija. Lo que queda por ver es si, digamos, está claro para que van a ser para los trabajadores privados, del sector privado, también para el sector público, pero en especial para los municipales. Ahí el argumento del gobierno es que los municipales son los que más están perdiendo frente a la inflación. Y vamos a ver si hay algún tipo de escala y de cuánto va a ser el bono, que todavía no está definido. La medida número 2 es una actualización de la asignación universal por hijo y también de la tarjeta alimentar. La AUH viene muy por detrás de la inflación, hasta ahora tiene un aumento del 41% frente a una inflación enero-julio aproximadamente del 62%, y la próxima actualización debería ser exactamente lo mismo que las jubilaciones, pues se ajusta por la movilidad previsional, o sea que la AUH ha estado muy atrás de la inflación y las jubilaciones también muy atrás de la inflación. Y la tarjeta alimentar también viene por detrás, Sí. con lo cual hoy la tarjeta alimentar, que tiene un máximo de 34.000 pesos, va a ser actualizada. Y la número 3 es otro bono para jubilados de la mínima, jubilados y pensionados. No es otra cosa que hacer lo mismo que se viene haciendo, un bono de aproximadamente 20.000 pesos, tal vez sea de un monto superior. Esas son las tres medidas que hoy por hoy están bajo análisis, pero insisto, a partir de la semana que viene. Sí, cierro con eso. Cierro con eso, ¿no? ¿Qué ves después, a partir de la semana que viene? Porque después hay que llegar a octubre, ¿no? A la última semana de octubre. Me voy a poner un poco técnico. Suponete que mañana devaluamos 100%. A todos en el canal le damos 100% de aumento de salarios y todos los negocios de la zona suben 100% los precios. ¿Para no qué devaluamos, así que pongámonos de acuerdo. Vos decís que... y crees que el FMI efectivamente va a requerir algo es pegarte más. con una mano y acariciarte con la otra. O sea, la verdad que en ese sentido, yo creo que, Maxi, en esto, me parece que todos los gobiernos tienen el mismo sesgo. Hay que descolgarle el teléfono al FMI un mes y pensar, digamos, dónde querés parar esta economía de cara a una transición para el mismo gobierno o para otro. Darle bola al FMI en estos momentos es la peor de las ideas. Le hicieron perder la elección a Macri, pero sobre todo le hicieron subir 20 puntos la pobreza. Entonces yo no le daría tanta bola al FMI. Emanuel Álvarez Agis, gracias. Gracias. Muy gusto. amable, como siempre. Calvo, ¿qué está pasando con la foto de unidad hoy que se mostró antes de la elección? Sí. Esto sorprendió, se esperaba para el domingo, cualquiera sea el triunfador, o Larreta o Bullrich, pero sorprendió la foto de hoy de Juntos por el Cambio. Se armó medio a último momento en un club hípico de Palermo, una foto donde supuestamente iba a haber
varios dirigentes del PRO, los que estamos viendo eran los más importantes, y encontramos por primera vez en toda la campaña electoral donde está el fundador del PRO, Mauricio Macri, junto a Horacio Rodríguez Larreta, que también fue fundador, y Patricia Bullrich, que son los dos contendientes de la PASO, para apoyar a quien hace la selfie, que vendría a ser Jorge Macri. Bueno, es para tratar de disimular las grandes diferencias internas que tienen. Solo fue foto, no hubo diálogos, no hubo reunión, no hubo nos ponemos de acuerdo en esto, en aquello. Sí se pusieron de acuerdo en un búnker único para el domingo de la elección, que no será en Costa Salguero, sino que será en Parque Norte. Pero esa foto, que es inédita durante la campaña electoral, trata de disimular una tensión muy fuerte que hay entre los dos precandidatos y también con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Unidad, cueste lo que cueste, foto de la dulzura, pero que no va a durar nada. Estamos con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Gracias por venir. No, gracias a vos. Gobernador. Uno de los gobernadores que, por lo menos eso es lo que ahora me va a confirmar Calvo, que es el experto, trabajó con la idea esta de un candidato de unidad en Unión por la Patria, ¿no? Cuando había un candidato que era el que había puesto Cristina sobre la mesa, que era Guado de Pedro, que era, se suponía, el sucesor de lo que Cristina quería para el hijo de la generación diezmada, ¿no? Había dicho Cristina. ¿Por qué Massa y no lo que se estaba construyendo hasta ese momento? Bueno, en ese momento existían dos candidatos. Sí. Estaba Scioli también y estaba Guado. Lo que pedíamos nosotros, los gobernadores, era una lista de unidad que nos permitiera, digamos, asumir con responsabilidad el momento difícil que vive la República Argentina y que quienes teníamos la responsabilidad de gobernar el país, gobernar las provincias, y encima entrar en un conflicto o una pelea, digamos, interna, nos iba a generar muchísimo más problemas y creíamos que también que era necesario, por eso el término de exigencia, que no era en términos de imposición, sino en términos del criterio de razonabilidad o racionalidad que tenían que tener todos como para poder sentarse a una mesa y acordar una propuesta única. Esa fue la propuesta que hicimos de los gobernadores, de sentarnos, acordar, conciliar las partes, sentarse a conversar y sacar una propuesta única que nos permitiera sentirnos a todos representados y que pudiéramos trabajar con una propuesta única. Ese discurso obviamente queda bien desde el punto de vista del ordenamiento interno. Era el real. Pero uno tiene la impresión de que por primera vez Cristina perdió la posibilidad de designar directamente en contra de lo que podían plantear los gobernadores o los intendentes o el justicialismo. De hecho, Alberto Fernández fue electo en un tuit, ¿no? En un mensaje por video. ¿Hay ahí la intención, más allá del resultado de esta elección, de una especie de recambio en la conducción del peronismo hacia adelante? No se debatió ni se discutió eso. Debatimos y discutimos, digamos, las dificultades que tenían para las provincias que tuviéramos 2 o 3 candidatos. Más de una propuesta nos generaba problemas en todas las provincias y dificultades, porque además de eso, ningún gobernador se llevaba mal con ninguna de las propuestas que estaban sobre la mesa. Por lo tanto, se iba a generar un conflicto interno en cada una de las provincias. ¿Cómo está viendo el panorama político donde acá los economistas de las consultoras privadas que hacen informes hacia afuera y quieren denodadamente tratar de proyectar qué puede pasar el domingo, ¿no? Porque las encuestas se han mostrado muy erróneas en varias provincias y en varias localidades? Vienen viendo, bueno, una tendencia en la cual en muchas provincias que estaban gobernadas por el peronismo han pasado a manos de Juntos por el Cambio. E incluso en aquellas en que Juntos por el Cambio ha perdido, ha hecho una elección mucho mejor que en 2019. ¿Usted cree que ahí hay un cambio, digamos, que está reflejando un cambio de ánimo de la sociedad, un castigo al gobierno nacional? ¿Es una cuestión local? Estoy hablando de San Luis, de San Juan, bueno, lo que ha ocurrido en Santa Fe, en Chaco y el fin de semana pasado en Chubut, ¿no? Sí, pero creo que se magnificó la cosa y se le dio un nivel, digamos, de exposición, me parece, de un análisis que no es correcto. Se ha dado, en San Juan se disputaron dos
era el Flaco Gioja con Sergio Uñac. Que si el proceso de unidad se hubiera consolidado, estoy seguro que hubiera sido otro resultado. En San Luis pasó exactamente lo mismo con Rodríguez Sá. Ergo, ¿quiénes son los candidatos que ganaron? Son dos compañeros, digamos, que tienen origen peronista. Hubo un desgaste muy grande en cada una de las gestiones. Naturalmente, quien tiene dos mandatos tiene un desgaste natural y si encima vamos divididos, naturalmente se dio otro resultado. Pero yo tengo confianza, digamos, que el peronismo va a recuperar en esas dos provincias, va a recuperar un protagonismo distinto. Es decir, que los peronistas están, usted dice los compañeros, ¿no? Es decir, que ustedes tienen compañeros en Juntos por el Cambio también. Tienen a Orrego, que es el nuevo gobernador de San Juan, pero desde Juntos por el Cambio. Creo que apoya a Larreta, pero usted dice compañero. Y Poggi, el de San Luis, que creo que también apoya a Larreta, usted dice son compañeros también. Sí, son compañeros, tienen origen peronista, lo que sí te digo. Son todos peronistas. Bueno, lo quería llevar a Monzó el gobernador también. ¿Insistió con llevarlo a Monzó o no? Sí, yo planteé en su momento... Monzó, digamos que es el armador de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿Usted tiene una buena relación con Emilio Monzó? No tengo buena relación con Monzó, no tengo relación prácticamente. Sí tengo relación con otros compañeros que también lo planteé. Lo planteé de Juan Schiaretti, lo planteé de Randazzo, planteé, digamos, la necesidad de sentarnos a conversar y ampliar la base del Movimiento Nacional Justicialista o de Unión por la Patria, como se llama ahora. Eso lo planteé en su momento y lo sigo planteando, que es necesario sentarse a conversar, inclusive con Poggi, inclusive con el gobernador de San Juan, para tratar de conversar sobre la necesidad que entre todos juntos podamos tener una propuesta acorde a lo que requiere. Por las dudas, Patricia Bullrich y Larreta no son compañeros ya. No, Patricia Bullrich no es que no sean compañeros, ellos representan una propuesta que es la antítesis de la propuesta que nosotros estamos proponiendo. Ellos representan una propuesta totalmente diferente. Digamos, inclusive el debate y la discusión que fue oportunamente era quién era más duro con respecto y también con respecto a la situación actual. Y creo que hay una mirada muy sesgada de ambos que no supera, digamos, lo que son los límites o supera en parte los límites de la General Paz. El país ha crecido en muchísimos aspectos. Tenemos un problema con la inflación, tenemos el problema del dólar, pero también tiene un origen muy fuerte y hubo una muletilla que decían, pero Macri. No, sí, pero es correcto, Macri. Yo considero que teniendo un respaldo fuerte, el actual ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, el respaldo que te dan los votos, te dan la fortaleza suficiente como para sentarse a conversar de una manera distinta con el Fondo Monetario Internacional, que ellos también asuman la responsabilidad. Lo escuchaba Álvarez Aquis. Claro, lo escuchaba y tiene razón. Es decir, prestarnos plata para que le devolvamos a ellos no tiene sentido. Ellos tienen que asumir la responsabilidad o la corresponsabilidad junto con Macri de la base fortísima de la herencia que hoy tenemos que capitanear para ver cómo salimos de esta. Esa situación gravísima que tenemos de los 45.000 millones de dólares, más los acreedores privados que también los tenemos, digamos, la situación de inflacionario que nos dejaron ellos, que se incrementa, digamos, ahora, naturalmente nos está en una situación difícil, porque todos se olvidan o minimizan o subestiman que tuvo 2 años parado todo el aparato productivo de la República Argentina y del planeta. A ver un segundito, gobernador Quintela, Javier Calvo. Sí, gobernador, usted mencionaba recién que es uno de los que impulsa, y efectivamente es así, que el peronismo, Unión por la Patria, se abra hacia otros sectores. Pero eso hasta ahora no fue escuchado. ¿Va a ser escuchado después de las PASO? ¿Va a ser escuchado después de octubre? ¿Va a ser escuchado después del 10 de diciembre? ¿O el peronismo, Unión por la Patria, Frente de Todos, como se llame, en el futuro, va a quedar medio encerrado en esta lógica de siempre? No, yo creo que la mayoría de los gobernadores pensamos de esa manera. No digo todo, pero la gran mayoría pensamos de esta manera. Tenemos que ampliar nuestra base de sustentación con compañeros que tienen origen en el peronismo, que por distintos motivos están, digamos, militando en otros espacios, pero que estoy absolutamente seguro que después de las PASO vamos a tener un margen de conversación. Pero a Schiaretti y Randazzo los trató abiertamente de sumar Horacio Rodríguez Larreta, y tengo entendido que ellos han manifestado que tienen algún acuerdo político con Horacio Rodríguez Larreta para después de la elección PASO. Yo hablé con Randazzo, hoy estuvo en mi provincia Randazzo y la señora Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, fueron muy bien recibidos, yo estaba acá, lamentablemente le pedí que si pudieran ir el martes para recibirlos yo, pero no pudo ser.
De todas maneras, tengo muy buena relación con el Flaco Randazzo, tengo muy buena relación con Juan Scheretti, pero no es una cuestión mía, es una cuestión, digamos, de tratar, entre todos juntos, tratar de conversar y charlar y tener una propuesta y un acuerdo. Si tiene un acuerdo con la reta o un preacuerdo con la reta, ¿por qué no tener un preacuerdo también de gobernabilidad con Massa? Sentarse a conversar, cuando pasen las elecciones, ahí nos podemos sentar a conversar nuevamente. Si hay un balotaje, oportunamente, una cosa es lo que decimos nosotros, otra cosa es lo que dice la sociedad. A ver, Carlos. Sí, ahora da la sensación que los gobernadores peronistas como que priorizaron la quinta, ¿no? Porque lo dejaron solo al gobierno nacional en la elección presidencial. Usted adelantó la elección, terminó siendo reelecto en mayo, y así muchos gobernadores peronistas, ¿no? ¿Por qué esa dinámica de no tirar tanto en yunta con un proyecto nacional para sostener a no existía ese proyecto, te lo digo sinceramente. Sinceramente, no existía ese proyecto. Yo solicité cuál era la estrategia, planteé cuál era la estrategia. Generalmente, en estos casos... No existía, pero yo tampoco he visto nunca un gobierno peronista que después de 3 años y medio usted dice no existía un proyecto nacional. No existía una estrategia una estrategia. Este proceso. Porque, pues, o dos cosas, o vamos todos juntos o adelantamos la elección en algunas provincias para generar inclusive hasta una sensación diferente. No porque los iban a hundir con los votos. No. Por la gestión de Alberto, no estaba ese temor. No fue por eso. No. En el caso particular nuestro no fue por eso. No fue por eso porque la situación ameritaba que rápidamente pudiéramos tener nuestra elección para poder empezar a trabajar sobre lo que ustedes están planteando, que yo lo planteé, el tema de ampliar la base de sustento o la base de sustento que es de Unión por la Patria. ¿Usted es de los dirigentes en el peronismo que cree que es necesario algún consenso gobierno y oposición, cualquiera sea el gobierno y la oposición? Porque usted va a seguir gobernando más allá de quién sea el próximo presidente. Y lo mismo va a ocurrir con todos los gobernadores electos este año. ¿Usted cree que es necesario más diálogo, incluso si es de un signo político distinto el que está en la Casa Rosada? Sí, hay gente que es mucho más accesible para sentarnos a conversar. Sí. Y hay gente que no se puede sentar a conversar por la radicalización de su propuesta. Yo sí creo que tiene que haber una propuesta, tiene que haber una suerte de un pacto entre el oficialismo y oposición que sea para tratar de que todos juntos conducir este país. Conducir este país que pasa por esta situación difícil, pero también hay que ver la situación de las 23 provincias argentinas. En el caso particular nuestro, junto con Catamarca, junto con Salta, junto con Jujuy, el mismo Corrientes, que son de signos distintos, hemos crecido bastante, hemos crecido muchísimo, hemos achicado asimetrías con Capital Federal, hemos achicado esa asimetría que tenemos, que son muy profundas y falta muchísimo para hacer, con obras de infraestructura. Por darte un ejemplo concreto, cuando yo me hice cargo de la provincia, habíamos perdido 1.800 puestos de trabajo en el sector industrial, en el parque industrial nuestro. No solamente recuperamos los 1.800 puestos de trabajo, sino hemos creado 3.000 puestos de trabajo más. En el gobierno anterior, cuando conducía Macri, se construyeron en mi provincia 400 viviendas. De 1 millón que había prometido Macri para todo el país, 400 viviendas. ¿Sabe cuánto va a culminar mi primera gestión? Con 5.200 viviendas construidas. Hay una diferencia sustancial. Nosotros tenemos casi un 3% de desempleo. Catamarca está primero en la recuperación de empleos genuinos, no en el sector privado. Catamarca está primero. Segundo está Neuquén ahora, que nos pasó a nosotros, que estábamos segundo por el gasoducto, exactamente por Vaca Muerta, que tomaron 10.000 trabajadores. Sí. Y nosotros estamos terceros. Es decir, La Rioja ahora está a la vanguardia de las provincias que mayor cantidad de propietarios de su propia vivienda tienen. Le hace una última. Y esto yo sé que quiero comparar con acá, perdóname, Maxi. Acá tenés 1.800.000 inquilinos de 3 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Que está concentrado. Cava es la última. Nosotros somos la primera. Dentro de los 10 primeros del país son 7 provincias del norte argentino. Esto habla claramente, digamos, de que tiene que haber una mirada distinta. Yo no escuché a los candidatos hablar de un proyecto para la región andina, de hablar de un proyecto para la región del norte, para el Chaco, está claro que ha habido... Para la Patagonia, fíjese, para la Patagonia es dueño del gas, del carbón y del petróleo.
Y Sí. sin embargo sufre las consecuencias que se de las políticas que se definen aquí en Capital, que son políticas económicas, son políticas financieras, que deciden por todos nosotros. Y lo que estamos pidiendo cuando hablamos de más federalismo es la participación de los gobernadores con nuestra propia Bueno, realidad. pero por eso, pero el presidente es de su partido político, sí, es de acá sí, de Capital, sí, el partido, sí. y es un presidente que ha dicho Sí, que- fue una política federal. que es netamente federal, pero Tuvo una política netamente federal. Sí. A no confundir, tuvo una política netamente federal. Hoy nosotros tenemos 5.200 familias que están con un techo, con un techo para sus a ver, hijos. un segundo, una última política, Sí, Javier. Quintela, le planteo un escenario posible de diario del lunes, que es que Unión por la Patria no consiga los resultados que tenía la expectativa de conseguir. ¿Usted es consciente de que en el peronismo, en el kirchnerismo, hay gente que está pensando en pasarles la factura a los gobernadores que impulsaron esta estrategia de que haya prácticamente una sola lista? No creo eso. Creo que todos los que estamos dentro de Unión por la Patria queremos ganar esta elección. Estoy seguro que la vamos a ganar. Ahora las PASO la va a ganar Sergio Massa, porque Sergio Massa va a salir fortalecido, te puedo asegurar, y vamos a ganar la general. Y te puedo asegurar también, hoy por hoy, que si nos va bien y como estoy visualizando en todas las provincias, es muy probable que ganemos en primera vuelta, es muy probable. ¿Qué le bueno, parece? bueno. ¿Qué sería que le vaya bien? Lo que es optimista. Lo que pasa ¿Qué es que sería que vaya bien? ¿Cuánto la óptica con que se la mira de acá, se la mira en función a cuestiones resultadistas, digamos, que tienen que ver con el dólar y con la inflación. En nuestra provincia también afecta claramente, pero afecta también mucho más, muchas veces, mensajes de desesperanza, y no mensajes, digamos, esperanzadores que se Sí, no, desarrollan hay- en algunos medios de comunicación. A ver, ¿cierto? En gobernador, algunos medios de comunicación, no digo en todo, está clarísimo. La sociedad vota económicamente y no se deja Sí, señor. ni engañar, como usted dice, por No, los medios de pero comunicación, vota por conveniencia. ni influenciar por nadie. No, sí. Yo soy muy respetuoso del voto y he visto cómo la sociedad argentina le dijo, bueno, ya está Cristina, que venga Macri. Macri fracasó económicamente, ya está, que venga Alberto Fernández. Ahora estamos Pero en un ¿sabe interrogante sabe que respecto, la diferencia más que allá yo- de cómo jugaron los medios de comunicación, más allá de... usted lo sabe bien, Sí, digamos, sí, la pero ¿sabe sociedad conoce a los políticos, conoce los resultados eso- que tiene y cuando no hay resultados dice, bueno, que pase el que siga. ¿Sabe que creo yo que la sociedad vota por conveniencia? Pero no por conveniencia material exclusivamente, sino por aquel, resuélvame los problemas. por aquel que le garantiza no solamente un presente, sino un futuro para ellos y para todos sus hijos, para sus hijos y nietos. Yo lo que creo que eso es lo que la sociedad va a visualizar dentro de una propuesta radicalizada, que lo único que interesa es ver cómo sacamos los piquetes de capital, sin interesar cómo crece la economía, sin interesar cómo se resuelven los problemas, digamos, de la economía. Ustedes escuchan cómo resuelve los problemas de algunos de los candidatos o algunas de las candidatas de la oposición y usted sabe, Sí. digamos, que de son todas maneras, absolutamente irracionales. gobernador, este gobierno todavía no finalizó. Y este gobierno tiene tareas económicas muy, pero muy delicadas de acá a octubre primero y después a diciembre, hasta el 10 de Tengo diciembre. confianza. Por eso coincido, tienen que hacer propuesta, oficialismo y oposición para después del 10 de diciembre, Pero, pero Maxi, la responsabilidad de que esto no empeore hasta el 10 de diciembre es exclusivamente Maxi, de este gobierno. Vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo. Hay una base de origen que la deuda monstruosa que nos dejó. Continúa, no es un dato menor, 2 años de pandemia, luego vienen las guerras y luego viene la sequía. ¿Te imaginas vos, gobernado junto por el cambio, en estas condiciones lo que hubiera sido el país? Sí, sí. Nos imaginemos un poquito. A todos los gobiernos obviamente hablan de tesorería y coincido que ha habido Bueno, una pero hablo herencia con para datos Macri y reales. después una herencia que No, Macri le dejó a ¿cuál fue la Cristina y herencia de demás. Macri? La que dijo Duhalde. No, ¿Esa bueno, fue? no era con el tema, justamente con el tema de la deuda, pero lo vamos a discutir en otro momento, lo he explicado 800 veces No en sé. los programas. Las herencias de todos, ¿no? La herencia de Cristina Macri, la herencia de Macri a Alberto Fernández No sé cuál fue la herencia, Cristina. y la herencia que va a dejar este gobierno al próximo, que es un poco lo que hablamos recién con Álvarez Aggi. Gobernador, gracias, No, gracias muy a amable, vos, muy amable. muy interesante. A ver, está hablando de nuevo el ministro de Economía, a ver, ¿qué está haciendo? A ver, dale. De lo que para nosotros es el piso, pero para algunos es el techo a perforar y a destruir, viene la tarea de invitarlos a la construcción de la nueva etapa, entendiendo y asumiendo
que tenemos un problema porque perdimos soberanía por el acuerdo de Macri con el fondo y tenemos que volver a recuperar soberanía, y perdimos autonomía como nación y de alguna manera eso nos condiciona, porque perdimos en términos de desarrollo en la puja distributiva de la Argentina, participación del salario y del ingreso a la hora de mirar la torta de distribución, y perdimos 23 puntos entre el 15 y el 19 y volvimos a perder en la pandemia, y recién hace 11 meses que venimos recorriendo un lento camino de recuperación, pero que está muy lejos de lo que nosotros pretendemos sea, por un lado, la capacidad de compra, el poder real del salario, y por otro lado, digamos, la participación del salario en la distribución de renta de la Argentina, porque tenemos además el desafío de hacerle entender a nuestra sociedad y a nuestros compañeros que cuando el Estado invierte en ciencia y tecnología, en realidad lo que está generando es valor agregado para salir de una matriz económica primarizada que exporta por $500 la tonelada e importa por $1.300 la tonelada, y que exportamos productos que generan 1 o 2 empleos y que importamos productos que valen 11 empleos, y que entonces, además de condenar a nuestra gente a consumir productos que tienen más incidencia de precio internacional que local, estamos pagando el trabajo de otros en lugar de promover e incorporar más trabajo argentino a todo lo que es nuestro sistema económico. Ahí estaba Massa con el kirchnerismo, ¿no? Con el kirchnerismo más puro desde el punto de vista cultural, ¿no? Con todos los que iban a los actos de Cristina. Ahí está Massa, tratando de enviar un mensaje, fidelizando el mensaje, ¿no? Esto es en el centro. ¿Dónde fue esto? El Teatro Empire. Claro, con referentes. En un día en el cual el dólar rozó los 600 pesos, con una disparada fuerte de los dólares libres, en un día de mucha tensión, y donde ha habido también información respecto a aceleración de la inflación, ¿no? La ciudad de Buenos Aires da 7,3% a la inflación ya en julio, y la ciudad de Buenos Aires no registró en su medición la aceleración del precio de la carne. De hecho, alimentos en la canasta de la ciudad de Buenos Aires estuvo por debajo del 7,3%. 5,3%. Exactamente. Así que atención, porque esto marca que la semana que viene, cuando el INDEC dé a conocer la inflación de julio, va a marcar una aceleración respecto al 6% de junio. El tema es agosto. Fíjate, la carne 30% subió Maxi y te pega en un 9% dentro de la fórmula de la inflación. Ojo con agosto, la inflación, porque ya se están haciendo algunos cálculos que marcan un piso del 8% de nuevo a la inflación en agosto, por 2 motivos. Una es el tema de la carne, acelerándose en las últimas semanas 25%. Los aumentos llegaron desde la semana pasada, 25-30% en algunos casos. Y el otro es la suba del dólar. Es decir, este salto del dólar de 21% en 3 semanas, 21% de 3 semanas, no solamente genera mucha tensión en el ahorrista en pesos, que ha perdido, el que renovó plazo fijo en julio y agosto, está perdiendo frente al salto del dólar, de la dolarización electoral, sino que se traslada a precios. Ya lo hemos visto en el anterior pico de la inflación, que fue el 8,4% de abril, con el salto del dólar también del 20% en un mes. Y además el Banco Central ahora está acelerando las mini devaluaciones diarias del dólar oficial, con lo cual también ahí está pegándole o le va a pegar a la inflación. Bueno, ahora vamos a contar el cierre de campaña de Milei y algo de Bullrich también, pero se dispara el dólar libre, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, se acelera fuerte la inflación y la impresión es que esto va a seguir la semana que viene, porque si el gobierno toma medidas para encarecer más las importaciones, eso va a generar más presión sobre los precios la semana que viene, si efectivamente hay medidas que van en la dirección que hablamos con Álvarez Agis en la negociación con el Fondo Monetario. ¿Cómo cubrirse
respecto a esta nueva devaluación. ¿Qué conviene comprar para aquellos que bueno, no acceden al dólar, ni menos a los bonos? Bueno, a ver, ¿qué conviene comprar? ¿Cómo cubrirse frente a una eventual devaluación? A ver, número uno, y tomando en cuenta lo que pasó en los últimos meses con los precios. Número uno, notebooks, que están plenamente dolarizadas y que en el último año aumentaron los modelos que hace un año existían. Si uno los compara con los de ahora, los mismos modelos, entre 225 y 240%, más que triplicaron los precios. Desde abril, con el salto del dólar de abril de 400 a casi 500 pesos en abril, las notebooks subieron 70%. Claro. Entre 50 y 70% desde abril, solo desde abril. Materiales para la construcción, que en momentos de volatilidad también sirven como cobertura, pero frente a una devaluación, por ejemplo, todo lo que es herrajes, griferías, todos los productos de hierro que están ligados al dólar, bueno, son los que más aumentaron, las pinturas incluso son los que más aumentaron en el último año. En promedio se incrementaron 120% los materiales para la construcción. Los autos 0 kilómetro, que también vienen algo por debajo en el último año en relación a la inflación, pero en caso de una devaluación, bueno, tienen los componentes importados, Ya bueno, con todo el último paquete de anuncios de aumento, de encarecimiento de importaciones y eventualmente lo que pueda haber en las próximas semanas, ya eso significa nuevas remarcaciones. Bueno, y después para el bolsillo del día a día, alimentos no perecederos, productos de limpieza, de higiene. Fíjate lo que se incrementaron y sin haber una devaluación muy fuerte, pero sí con aumentos, por ejemplo, del azúcar. Mirá, las mermeladas, que se importa desde Brasil. 210% de aumento en el último año. Bueno, si hubiese una devaluación, un incremento de las importaciones, bueno, ahí tenés Ya con el salto del dólar, muchos de esos productos hoy están a dólar libre. Claro. Muchos de esos productos, bueno, no acceden al dólar oficial, están al dólar libre. Y entonces, cada salto del dólar libre, como fue 20% en los últimos 30 días, impulsa todavía más los precios. Los llamativos que muchos de estos productos porque son de marcas tradicionales, forman parte de la canasta básica, digamos, de los hogares. El jabón de tocador también 149%, y fíjate los rollos de cocina, el papel higiénico, incremento de prácticamente 200% en el último año. Bueno, son todos productos, digamos, de distinta, digamos, una notebook, un auto y hasta el bolsillo del día a día que uno puede acceder para preservar el bolsillo. Cerramos con el tema Milei y Bullrich. Sí, Milei está cerrando su campaña en el microestadio que está acá en Villa Crespo, en Atlanta. 15.000 personas, con localidades agotadas. No se vendieron entradas, pero eso lo hizo Luis Miguel, que hizo 10 funciones. Claro. Milei no vendió entradas, pero hizo una función que está desarrollándose ahora. A full parece el microestadio, son 15.000 personas. Pero está cerrando la campaña el líder libertario con vistas a la elección PASO del domingo. Veremos cómo le va, no tanto en el estadio, sino el domingo. Y un último datito, Carlos. Cierra finalmente Sergio Massa la campaña en el Teatro Argentino de La Plata, un lugar emblemático de Cristina Fernández de Kirchner, y surge inmediatamente la pregunta, ¿estará Cristina, no estará Cristina en el cierre de campaña del oficialismo? Un cierre de campaña que incluye otros actos también. Mañana está con la CGT en el DirecTV Stadium, en el Gran Rex con Santoro. Bueno, viene movidita la agenda del candidato, que cierra en La Plata el jueves al filo del cierre de la campaña, Maxi. Bien, gracias, colegas. Nos estamos retirando. Ya está Trebuch en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau, pásenlo bien.